Para poder entender la diferencia que hay entre los distintos discursos o las distintas modalidades discursivas, primero sería interesante establecer una primera distinción fundamental entre las formas llamadas no conjuntivas y las formas llamadas conjuntivas. Bueno, las primeras formas llamadas no conjuntivas son las formas en las cuales se mantienen de forma estricta los límites entre el discurso del narrador y el del personaje. Recordemos que por forma conjuntiva se entiende una forma que tiende a unir, a juntar un discurso con otro. Es decir, si se mantiene o no de forma estricta la diferenciación, el límite entre el discurso de un narrador y el discurso de un personaje. Si se mantiene de forma clara, estricta esta distinción, hablaremos de una forma no conjuntiva. En cambio, hablaremos de una forma conjuntiva si se difuminan los límites entre el discurso del narrador y el del personaje. Es decir, que no hay desconexión enunciativa y se diluye, se mezcla el discurso del personaje con el del narrador. En las formas no conjuntivas vamos a incluir el discurso directo, el discurso indirecto, el monólogo interior, porque son modalidades que nos permiten saber a las claras quién está hablando, si habla el narrador o si habla un personaje. A continuación, en las formas llamadas conjuntivas, incluiremos el discurso indirecto libre y el discurso pseudodirecto, porque estas formas conjuntivas son modalidades que mezclan los discursos del narrador y de algún otro protagonista. El discurso directo es el discurso en el cual es el personaje quien habla. Esta modalidad discursiva consiste en la literalidad de las palabras del personaje y la marca tipográfica es el uso del guión. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y con el discurso directo se preserva la totalidad, la literalidad del discurso ajeno con una pretensión de objetividad. No está hablando el narrador, sino que se hace cargo directamente de sus propias palabras el personaje. Pongamos 3 ejemplos, bueno, todos sacados de unas lecturas personales. Yo soy empresario como tú, respondió Tomás. Aquí tenemos las propias palabras del llamado Tomás, que dice, que declara que es empresario, pero lo dice en primera persona. Tú, claro, no pensarás venir a casa de mis viejos, me pregunta todavía algunas veces la gorda. Tú, claro, no pensarás venir a casa de mis viejos. Bueno, siendo estas las propias palabras de la llamada la gorda. Me ha parecido ver la motocicleta de tu guapo charnego entre los pinos, sí, dijo Luis inesperadamente. Bueno, aquí también otro ejemplo de discurso directo. En el caso del discurso indirecto, es el narrador quien habla y da cuenta del contenido de un discurso ajeno. El narrador repercute para el lector las palabras ajenas, las palabras que no son suyas, sino las de un personaje. Las marcas sintácticas son la subordinación y los verbos declarativos, tales como, por ejemplo, dijo que. Pongamos también otros 3 ejemplos. En la tercera y última forma no conjuntiva encontraremos el monólogo interior. En el monólogo interior se elimina la presencia del narrador para poder plasmar la actividad mental del personaje y se trata de un discurso no pronunciado y sin destinatario particular. Pongamos este ejemplo de la muy buena novela de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio. Bueno, don Pedro se habla a sí mismo y dice:
No pienses, no pensar, no pensar, estate tranquilo, no va a pasar nada, no tienes que tener miedo de todo, si pasa lo peor. Bueno, es una modalidad discursiva que no es conjuntiva porque no viene mezclada con algún discurso del narrador, y veis cómo desaparece por completo en efecto la presencia del narrador. A estas alturas del tutorial hemos visto el conjunto de las formas no conjuntivas, el discurso directo, el discurso indirecto, el monólogo interior. Pasemos ahora a las formas conjuntivas con el discurso indirecto libre y el discurso pseudodirecto. Al contrario de las formas no conjuntivas, en las cuales los límites entre el discurso del narrador y el discurso del personaje se mantenían siempre de forma estricta, en las formas conjuntivas, al contrario, se difuminan los límites entre el discurso del narrador y el del personaje. Bueno, y veremos, por ejemplo, que en el discurso indirecto libre se eliminan por completo los verbos introductorios, las marcas sintácticas y tipográficas, con lo cual queda mezclado un discurso con otro. Es la manifestación, el discurso indirecto libre es la manifestación más acabada de las formas llamadas conjuntivas. Se trata de representar la interioridad psíquica del personaje, surtiendo siempre un efecto de gran ambigüedad. Pongamos dos ejemplos. Bueno, con él la casa se llenó de la más alborotada fantasía. Nos está hablando el narrador. Y veis como aquí no hay ninguna señal de que estamos pasando del discurso del narrador, con una focalización aquí extradigética, al discurso del personaje. Bueno, el narrador dice, con él se está refiriendo a su primo Paco. Con Paco la casa se llenó de la más alborotada fantasía. Tenía 28 años. Y aquí hay un desfase porque intuimos aquí que está hablando el propio Paco, y Paco declara que sería guitarrista profesional. Con lo cual, veis cómo se diluye el discurso del personaje en el del narrador. Pongamos otro ejemplo. Ambas señoritas vieron un castigo de Dios en la desgraciada muerte de la modista italiana. Veis cómo aquí tenemos el uso de la tercera persona, está hablando el narrador, y hay la inserción del discurso de las señoritas dentro del discurso del narrador. Ambas señoritas vieron un castigo de Dios en la desgraciada muerte de la modista italiana. Su cuñada indigna. Su cuñada indigna es la opinión de ambas señoritas a propósito de la modista italiana. Pero no hay las señales habituales con las cuales podemos distinguir perfectamente lo que dice el narrador y lo que dice uno de los personajes. Bueno, vamos terminando este tutorial, si te parece, ahora con el discurso pseudo directo, en el cual se inserta en un primer discurso el discurso de un personaje con un elemento discursivo que no es del que está hablando primero. Bueno, por ejemplo, con un cambio de tono repentino o el uso de la cursiva o de las comillas. Pongamos dos ejemplos. Bueno, aquí, por ejemplo, la conserje la mira como diciendo, esa mujer que habla, si vino una amiga a verla, por eso se asusta. Se inserta en un primer discurso un elemento discursivo de otra persona. Pongamos otro ejemplo. Alguien llega a tu casa, te ha conseguido un tesoro, pan caliente recién horneado. Bien, la narradora, en este caso, inserta en su propio discurso un elemento discursivo que es ajeno, no son sus propias palabras. Ella nos cuenta que efectivamente el tesoro,
por eso usa las comillas, y el pan caliente recién horneado, son elementos discursivos que no son de la que estaba hablando primero. En este tutorial hemos visto que podíamos encontrar distintas modalidades discursivas en la narrativa, ora formas no conjuntivas, ora formas conjuntivas. Hemos visto que dentro de las formas no conjuntivas hay el discurso directo, el discurso indirecto, el monólogo interior. A continuación hemos visto que en las formas conjuntivas vamos a incluir el discurso indirecto libre y el discurso pseudo directo. Las formas no conjuntivas son las modalidades discursivas que nos permiten saber a las claras si habla el narrador o si habla un personaje, mientras que las formas conjuntivas son modalidades discursivas en las cuales se mezclan los discursos del narrador y de algún otro protagonista. Espero te haya gustado este tutorial. Gracias por suscribirte a mi canal si te ha gustado. Hasta luego.